Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, un gusto volver otra vez acá a mi casa, a NPI. Y este programa que nos dio muchas satisfacciones el año pasado, hablamos de, sobre todo los temas económicos y los temas políticos que a veces no tienen el suficiente espacio y no podemos debatirlo lo suficientemente. Y son temas claves, son temas que más allá de la coyuntura político-electoral van a marcar un futuro incierto o cierto, un futuro positivo o negativo, dependiendo de cómo lo vayamos resolviendo. Uno de los temas más importantes es el tema Itaipú y es el tema de las políticas energéticas en el país. Ustedes saben que hasta el momento Itaipú se ha considerado siempre una caja de recursos para los gobiernos de turno. O sea, cuando hablamos de Itaipú hablamos de dinero. Y en realidad cuando hablamos de Itaipú tenemos que hablar de estrategia. Estamos hablando de un caudal de energía limpia y renovable que muy pocos países en el planeta tienen a disposición. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con eso? O sea, ¿qué planes tenemos? ¿Qué pensamos hacer? ¿Cómo vamos a convertir ese recurso en desarrollo y sobre todo en desarrollo social? ¿Cómo vamos a hacer que la gente viva mejor? Porque en definitiva todo lo que hace un Estado es para que la gente viva mejor. Bueno, curiosamente hay personas, académicos, que han estado investigando este tema y no en Paraguay. Una universidad de Estados Unidos, la Universidad de Duke, viene hace rato de la mano de una académica analizando diferentes aspectos que tienen que ver con este fenómeno de Paraguay. Y tenemos la suerte de que esté en el país en estos días una de esas académicas que se enamoró de Paraguay, vaya uno a saber por qué, y hace rato viene trabajando sobre este tema. Christine Folk está con nosotros esta noche para arrancar este nuevo ciclo de En Contexto. Christine, un placer, gracias por estar. Buenas noches. Es un placer estar acá con ustedes y con vos también. Bueno, alguna vez hablamos, Christine, pero lo hicimos vía Zoom. Sí. Hace tiempo estabas obviamente vos allá. Bueno, ahora aprovechando que te tenemos acá. Sé que viniste por la Politécnica, la Universidad Nacional Politécnica, e hicieron un primer debate sobre este tema de Itaipú. Sí, lo que hemos estado haciendo por una semana entera es teniendo una conversación trinacional, triuniversidad sobre estrategias para la revisión del anexo C. Entonces, yo representando mi equipo en la Universidad de Duke, también brasileños de la Universidad de Sao Paulo y también la Facultad Politécnica, paraguayos, y hemos estado debatiendo, dialogando sobre opciones para Paraguay y estrategias para la revisión. Bueno, quiero saber primero qué resultó de eso, porque primero una discusión académica, donde no hay una cuestión, digamos, de nacionalismo o de intereses político-partidarios, sino una discusión académica, con gente de Brasil, o sea, con sus pares, y donde ustedes de alguna manera pueden ser como intermediarios, digamos, porque es una tercera visión. ¿Qué sacaste en conclusión de lo que ese debate, o fueron esos debates? Bueno, la conclusión que yo diría es que hay opciones para Paraguay que son accesibles, que concuerdan con sus intereses y que también serían interesantes para sus socios más importantes en cuanto a Itaipú, que es Brasil. Y si el público quiere ver la presentación, hace un día hicimos una presentación, una mesa redonda para el público, y ahí en Facebook ustedes pueden encontrar y verlo. Si el público quiere saber más, ahí es un lugar donde pueden acceder más detalles. La conclusión a que llegue yo es que hay que hacer eso más. Hay que dialogar y debatir sobre opciones realistas para Paraguay en Itaipú. Y ojo, hay que incluir en la conversación brasileños, porque ahí van a escuchar ideas y perspectivas que son diferentes, pero que son claves para entender Itaipú. ¿Por qué? Porque los brasileños que estaban en la mesa redonda son académicos, pero también tienen mucha experiencia en la área de energía. Por ejemplo, teníamos un ex ejecutivo de Petrobras. Entonces, alguien que manejó energía para todo el país. También teníamos alguien que trabajó en Oladi, que tenía una perspectiva de toda la región. Entonces no era meramente académica, era muy pragmático. Ahora, quiero empezar, Christine, con la posición que ha tenido Paraguay
con respecto a Itaipú, que básicamente han sido dos muy distintas. Las que han tenido los gobiernos que siempre han como, digamos, dejado una imagen de muy pro-brasileños, o sea, como que para llevarse bien con el socio hacían demasiadas concesiones. Esa era la visión desde fuera. Y de un sector de la población que es crítico, que cree que nosotros hemos sido estafados en Itaipú. Y el argumento principal es que cuando se termina Itaipú y comienza a producir energía, hay una tarifa que se fija, que era el resultado del costo de producción más el pago del servicio de la deuda. Recordemos que Itaipú se endeuda para poder construir. La idea es pagamos toda la deuda y después los socios van a poder comprar la energía al costo de producción. Esa era la idea. Entonces la tarifa tenía que reflejar eso. La tarifa se reduce por pedido de Brasil, que iba a consumir casi el 99%, porque no estaba en condiciones de poder pagar esa tarifa. O sea, para ellos decían, es impagable. Entonces, durante muchísimo tiempo se mantuvo una tarifa que estaba por debajo de lo que debía ser el precio, y la consecuencia es que la deuda creció de manera espectacular. Cuadruplicó. Entonces, la posición de muchos analistas paraguayos es, la deuda crece como consecuencia del pedido que hace Brasil, que fue el gran beneficiario porque se llevaba el 90% de esa energía que estaba por debajo del precio que se debía pagar. Después se ajusta y todos pagamos esa tarifa más alta porque había que pagar la deuda, si bien los consumidores mayoritariamente seguían siendo los brasileños. Entonces, en este momento de negociación se plantea, primero, el tema de la deuda, que ya se va a pagar todo en realidad ahora. Y segundo, que Paraguay nunca puede usar su parte de energía para venderle a un tercero como no puede consumir, pensando que el precio de mercado sería más interesante que la compensación que nos paga Brasil por la cesión de energía. ¿Qué de cierto y qué de fantasía hay en toda esa construcción? Lo que escucho en esa historia es una realidad brutal sobre la falta de información en cuanto a Itaipú. Y yo sé que Itaipú publica sus memorias, algunas, aunque las más viejas no están en internet ahora, publica un parte de información, pero algo que es muy llamativo en cuanto a Itaipú es que no hay tanto acceso a información. Entonces, la pregunta de qué pasó con la tarifa en 85 cuando empezaron a tarifar la energía, aunque lo que entendemos es que desde 84 estaba generando energía, no sabemos el precio, etcétera. Hasta los medios de los 90 tenía una tarifa bastante baja y tuvieron que subir, etcétera, etcétera. Una pregunta que tengo yo es ¿por qué tomó tanto tiempo para salir a la luz el reporte, el informe de la Contraloría sobre esa información? Eso debe ser parte de la conversación. Pero quiero regresar a lo que mencionaste al principio, que hay una dinámica en Itaipú. Obviamente es la relación entre Paraguay y Brasil. Y por la historia profunda de Paraguay con Brasil, la historia del tratado en sí, que es descendiente del Tratado de Límites de 1872, hay mucha en esa relación que es complicada. Pero ¿por qué Paraguay siente estafada por Brasil? ¿Y por qué siente que hay algunos que quizás acudieron demasiado a los deseos de Brasil? Bueno, la realidad es que Paraguay no tenía un plan de aprovechamiento de la energía dentro del país. Y como Paraguay no tenía ese plan en 73 y no tiene ese plan ahora en 2021, ahí vemos que los intereses de Brasil sobre la energía, que es lo más importante de la represa, dominaron la conversación. Entonces yo pienso que la crítica que haría yo es sobre el plan de aprovechamiento, no necesariamente simplemente una conversación sobre la tarifa, aunque yo pienso que la tarifa es muy importante y los datos del informe de la Contraloría son bastante interesantes. O sea, la primera cuestión es que el gran error de Paraguay desde el vamos
no fue el tema del manejo de la tarifa, que se puede discutir, sino que nunca tuvimos un plan de qué hacer con esa energía, lo que sí tuvo Brasil. Lo que sí tuvo Brasil, y yo vi un anuncio, como un ad para turismo que hizo Brasil en los años 80, hablando de su perspectiva sobre Paraguay. Y era en portugués y era fascinante porque era como una ventana en el pasado. Y hablaron mucho de Paraguay y tocaron el tema de Itaipú. Y obviamente hablaron de una represa, 2 países hermanos, etc. Y lo que dijeron ellos y mostraron al público brasileño en los años 80, ¿qué era Itaipú? Clave para la industrialización para Paraguay. Entonces, parte de sus anuncios eran que Paraguay iba a industrializarse con Itaipú y iba a ser un socio de negocios con Brasil. Eso era la perspectiva brasileña para Paraguay. Ahora bien, ¿por qué Paraguay no tuvo un plan en los años 70? ¿Y por qué no tuvo en los 80? ¿Y por qué no en los 90? ¿Y por qué no en este siglo? No entiendo, habiendo visto cómo Brasil hizo eso con la energía. ¿Por qué Paraguay no? Y eso es lo que planteamos anoche en el debate de las 3 universidades, y eso es lo que hemos dicho mucho. Hay que hacer un plan y hay que ejecutar ese plan. Eso es más conveniente para Paraguay y sale de esa dinámica tan complicada con Brasil sobre compensación un poquito, tarifa así. No, usar la energía acá para generar calidad de desarrollo es de interés de Paraguay, muchísimo más que hablar sobre un poco de dinero. O sea, es como que, no sé si lo vas a entender porque en español sería, es lo que se llama el chiquitaje. Estar en el detalle, es sacar una cosita acá, un pequeño, digamos, un beneficio mínimo y no pensar en grande, o sea, no pensar en el gran beneficio que supone que es el uso de la energía. Lo que diría yo es que a veces oigo gente diciendo que el público en Paraguay tiene expectativas demasiado altas para lo que va a suceder con esa negociación. Que el público piensa demasiado, que deben obtener demasiado. Y lo que yo digo es que el público en Paraguay tiene expectativas bajas y tiene que aumentar sus expectativas de lo que puede salir de esa negociación. Levantar, ampliar, lift up, incrementar sus expectativas, porque están buscando algo de dinero. Y lo que tienen es el motor que puede generar muchísimo más dinero y empleo y calidad de vida para el público. Y no estoy simplemente hablando de los más pobres en Paraguay, aunque de ellos también estoy hablando. Estoy hablando también de la clase media, la clase emprendedora en este país, la clase que tiene empresas. Ellos también pueden beneficiar de un buen trato en Itaipú si hay industrialización y calidad de vida en este país. Entonces estoy intentando tocar todos sus intereses en Paraguay para tener un mejor país y por sus propios intereses, digo. Ahora, convengamos que tener energía barata es un elemento sumamente importante para emprender, ya sea una pequeña inversión o una gran inversión. En teoría, en el 2023 se paga toda la deuda y por la aplicación, digamos, del tratado, la tarifa va a bajar porque va a reflejar el costo de producción y ya no va a haber deuda que pagar. O sea, vamos a tener una tarifa baja en un primer momento, porque vamos a discutir lo que va a pasar con Paraguay, ¿verdad? Pero tener una energía barata es una primera parte. Para conseguir la industrialización tiene que haber otras cosas, o sea, no nos podemos limitar a la negociación con Itaipú. Claro que no. Y a eso todo está involucrado. Un problema en Paraguay es el enfoque en el dinero, en la renta, en obtener máximo compensación. ¿Por qué? Porque entendemos acá, el dinero es algo tangible, se puede entender. La electricidad uno no debe tocarlo porque te va a ejecutar. Entonces entendemos el dinero. El
problema del rentismo de Paraguay es que ha causado una deformación en el Estado en Paraguay, donde el Estado está muy enfocado en obtener renta y no cumple con institucionalidad. Entonces, ¿dónde voy con eso? Bueno, cuando hablamos de lo que puede hacer Paraguay con aún la renta, esa falta de institucionalidad ha debilitado todo el proceso y por eso hoy en día no hay este plan, no hay esta visión y Paraguay está buscando algo chiquito en vez de seguir un plan de largo plazo. Uh-huh. En este momento yo no sé si vos tenés ya alguna información sobre qué es lo que va a plantear en la mesa de negociación Paraguay, porque la verdad que nosotros no sabemos. O sea, se habla de posibilidades, una de ellas, todas tienen que ver con plata, una de ellas es que se mantenga la tarifa, que no creo que vaya a pasar jamás, que se mantenga la tarifa y que el dinero que se tendría que destinar a pagar la deuda, como la deuda ya se pagó, vaya a un fondo común y se repartan las partes, ¿verdad? Son como $1.000 millones supuestamente para cada socio. Otra es que Paraguay puede vender por adelantado la energía, emitir bonos contra esa venta futura de energía y conseguir un capital fresco hoy para poder hacer las inversiones que se requiere para desarrollar la industria. Pero todo pasa por conseguir plata. Sí. Ok, aquí vamos a ir al corazón de estrategia de negociación. Una mala negociación empieza con posiciones, donde yo estoy pensando en un número o una acción y peleo contigo sobre la posición que vos tenés. Una mejor estrategia, y eso es algo que hemos dicho mucho, la mejor estrategia para empezar una negociación es primero hacer un poquito de investigación y pensamiento y hacer la pregunta, ¿qué es mi interés? O ¿cuáles son nuestros intereses? ¿Y cuáles serían los intereses de la otra parte? Y así diseñar opciones que concuerdan. Y habiendo pensado en los intereses de la contraparte, uno tiene la perspectiva de lo que ellos van a buscar. Ahora, hacemos eso con Paraguay y Brasil y vemos que Paraguay ha enfocado en renta y Brasil en su seguridad energética, es decir, energía barata, fiable bajo su control, pero también otro interés muy importante, y eso es algo que estudiamos en nuestro grupo de trabajo, es que ayudar a sus industrias ha sido un interés muy, muy profundo en Itaipú. Ahora, hay tres cosas que salieron en esta conversación que tuvimos, hay más que tres, pero hay tres cosas que yo pienso que el público en Paraguay debería saber en cuanto a esa negociación. Uno, la posición de Fiespi, que es el grupo de industria de Sao Paulo, han tenido muchas conversaciones sobre Itaipú y tienen el oído del gobierno, no solamente del Estado de Brasil, no solamente el gobierno de turno, sino el Estado en sí. ¿Qué quiere Fiespi? Fiespi ya está diciendo la misma cosa que el lado brasileño está diciendo, que la tarifa va a bajar. Y no solamente que la tarifa va a bajar porque así la deuda esté pagada, sino también están buscando cortar los gastos de operación, que son otra parte del cálculo para la tarifa. Los gastos de explotación serían salarios, serían mantenimiento, y eso no se puede tocar, pero salarios sí se puede tocar eso. Entonces estamos hablando de gente en Paraguay que no va a trabajar para Itaipú más, y también programas sociales. Quieren bajar eso. Entonces nos mostraron anoche lo que dijo Fiespi. Paraguay debe tener eso en mente porque hay una presión grande en cuanto a que baje la tarifa, mucho. Ahora, sobre el tema de bajar la tarifa, ahí tenemos nosotros un problema, porque en teoría sería un buen negocio, o sea, será una buena noticia para ambos, se paga toda la deuda y baja el precio de la tarifa. Pero hoy, como nosotros consumimos muy poco, parte de lo que consumimos, no lo consumimos de la energía contratada o de la potencia contratada, sino de ese excedente que se vende mucho más barato. Cuando aumentemos el consumo, vamos a consumir, necesariamente vamos a tener que contratar más de la energía garantizada, que es más cara. O sea, de alguna manera la reducción de la tarifa se va a ver neutralizada por eso. Se va a ver neutralizada por eso, pero también aquí es donde hay otra cosa que salió en nuestra conversación, es importante.
el enfoque en renta no ha ayudado a Paraguay. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque la renta es muy frágil y vulnerable a daños o a influencias externas. Por ejemplo, cambio climático o sequías. En el año pasado, Paraguay recibió, en concepto de compensación, $218 millones, que parece un monto muy grande. Y también obtuvo algo como 200 millones y algo en royalties. Y eso también parece muy grande. Pero ojo, eso es como un tercio menos de lo que Paraguay recibió en 2016 por la sequía. ¿Por qué? Por la sequía y la capacidad de producir cuando hay sequía. La capacidad de Itaipú, obviamente, produce menos energía. Produce menos. Apenas llegó a su energía garantizada, que es 75,000 gigavatios horas al año, el año pasado y también este año. Entonces, todos esos municipios que dependen de royalties, todo eso que depende de los gastos en el gobierno, que dependen de compensación, ¿qué van a hacer cuando un tercio de compensación baja o un tercio de royalties baja? Eso también es algo muy importante a pensar, porque si piensan en plata de corto plazo, hay vulnerabilidad en eso que hay que repensar. Y la tercera cosa que quise mencionar, que era para mí muy fascinante, es que en Brasil están diseñando nuevas fuentes de energía, porque saben que en Paraguay va a crecer la demanda, entonces tienen que reemplazar así la energía que usan de Itaipú. Y también que hay un crecimiento secular por el crecimiento de la población en Brasil en el uso de energía, entonces tienen que pensar, ok, no vamos a tener un Itaipú, entonces, o la mitad paraguaya de Itaipú, entonces tenemos que encontrar eso y por nuestra población, etcétera. Entonces, hay fuentes renovables muy interesantes de energía en Brasil, eólico y solar. Y lo que está pasando hoy en día es que los precios de eólico y solar están bajando hasta ser más barato que la energía de Itaipú en Brasil. ¿Qué quiere decir? Que no sé si será tan... Sí, vender al mercado de Brasil es un negocio importante para Paraguay ahora, pero solamente pensar en vender a Brasil cuando Brasil tiene otras opciones que son verdes, muestra que es cortoplacismo pensar solamente en eso. Y ya, puede pasar. Bueno, creo que estás dibujando un escenario que es muy importante para entender la negociación, porque hasta el momento la negociación se plantea desde la opinión pública o parte de la opinión pública como una suerte de guerra con Brasil, donde nosotros necesitamos que nos compensen por las pérdidas que nos ha provocado el negocio o el mal negocio. Y vos lo que nos estás planteando es: necesitamos corregir el mal enfoque que hemos tenido con respecto a Itaipú, donde no planificamos qué hacer con la energía y nos concentramos en cómo sacar más plata. Eso además ha provocado una dependencia del Estado, tanto el gobierno central como los municipios, que hoy viven de los royalties. Los municipios en Paraguay ni siquiera se encargan de cobrar el impuesto inmobiliario, porque esperan los royalties que llegan de Itaipú y con eso pagan a la burocracia y el resto se acabó. O sea, los municipios no tienen, es lo que vos decías, las instituciones no funcionan. Es solamente un aparato burocrático que se paga con Itaipú, no hace falta que... Si no necesitas desarrollar el músculo tributario, porque no tenés que recaudar, tampoco desarrollas el músculo administrativo para poder ejecutar políticas públicas. Y por eso cuando la gente me hace la pregunta, ok, ¿qué sería más conveniente para Paraguay? ¿Tarifa baja, tarifa media, tarifa alta? Yo pienso que la realidad es que cualquier de los tres podría ser útil para Paraguay. Pero antes de dibujar así el futuro con tarifas a tal nivel, hay que hacer la pregunta antes, que es ¿para qué es Itaipú? Y Itaipú es para el desarrollo del país, un desarrollo de calidad, y teniendo eso en mente y eso como el
el análisis, uno puede ver por qué una tarifa baja podría ser útil o si se puede conseguir una tarifa más alta porque incluimos otras cosas en el cálculo. Ok, si no administra bien la tarifa baja o la tarifa media o alta, no importa el número. La otra cosa que también es importante decir es que hay mucha conversación en Paraguay que, bueno, los impuestos bajos van a atraer inversión externa. Eso no es cierto. No es cierto. No es suficiente. Es ayuda, pero no es cierto. No es necesario, no es como completo. Aquí falta seguridad jurídica y todos en Paraguay saben eso, que es muy complicado hacer cosas como abrir una empresa, formalizar una empresa, y eso salió a la luz con la pandemia, cuando vimos que 80% de la economía es informal. No estoy hablando de contrabanda, etcétera, estoy hablando meramente que no tiene todos los documentos así listos. Y cuando la gente necesitaba apoyo del gobierno, del Estado, no estaban registrados y sufrieron. Eso también influye en lo que vemos en Itaipú, porque es una falta de institucionalidad, una falta de planificación, una falta de políticas públicas. Y no es la culpa de un gobierno, es la calidad de Estado que tiene Paraguay. Entonces, Itaipú es una oportunidad de repensar el país. Y para atraer inversión extranjera, externa, hay que tener seguridad jurídica y calidad de educación para tener mano de obra así que puede trabajar bien. Y eso requiere mucha inversión en este país, pero es posible. Y esta es una oportunidad de hacer el plan y también ejecutar y gestionar bien. Bueno, Cristín, lo que estás haciendo es meterle un cachetazo a todo lo que estuvimos hablando hasta el momento sobre el tema de la renegociación del anexo C, porque en realidad nos damos cuenta de que eso es un detalle. La renegociación del anexo C es un detalle y la cuestión de fondo es más interna, o sea, es desarrollar de una vez un plan de qué queremos hacer o para qué nos sirve Itaipú. Y cuando discutimos eso, discutimos por qué hasta el momento Itaipú no nos funcionó para lo que nos debía funcionar, que es desarrollar la industria. Y entramos en los otros temas, seguridad jurídica, capital humano. O sea, lo del anexo C es una cuestión casi, digamos, no digo que secundaria, pero no es el núcleo del problema. El problema está de este lado, no está en la negociación con Brasil. No, pero también yo quiero meter otra cosa en la conversación, y es una observación que he pensado mucho desde que llegué hace una semana y media. Es obvio acá que la pandemia golpeó fuerte a la gente. Yo veo eso en las caras, y todos que tenemos seres queridos en Paraguay, todos perdimos a alguien por COVID. Yo perdí, nosotros perdimos. Y eso es una realidad muy difícil en Paraguay. Pero algo que también veo en Paraguay es que el uso de máscaras es más alto acá que en mi país. Gente acá ha cambiado su estilo de andar. Hay gente que no usa helmets, cáscaras, ahí sí en sus motos, pero sí tienen máscaras. ¿Por qué? Porque la gente puede entender cómo mostrar solidaridad. Pueden encontrar una manera de batallar contra algo muy difícil. La gente se mostró, se hizo lo que debería haber hecho el Estado. Ollas populares, protección a su vecino. Entonces, cuando pienso en Itaipú, estamos hablando de hay muchas necesidades en Paraguay. Eso no es un secreto, eso no es el resultado de una investigación profunda, es obvio. Pero también lo que quiero decir es que lo que sé es que la gente en Paraguay puede cumplir con lo necesario para defender sus vecinos y vecinas. Veo eso en las máscaras de la gente. Entonces, cuando pienso en Itaipú, yo pienso que sí, hay mucho que hacer, pero la gente puede. La gente sí puede. ¿Y cómo?
teniendo diálogos sobre opciones, teniendo conversaciones en las universidades y hablando con sus representantes sobre lo que quieren. Tenemos que hacer nosotros una pausa, Cristín, breve. Y después vamos a seguir con esto, por supuesto, pero yo estoy seguro que la gente que está viendo se preguntará ¿por qué una académica de la Universidad de Duke está tan interesada y tan informada sobre lo que está pasando en Paraguay? Algo que de repente en nuestras propias universidades no estamos viendo. Y vamos a hablar de la importancia de meter la pata académica, no solamente en el debate sobre Itaipú, sobre todo esto que estamos hablando. Brevísima pausa, enseguida estamos de vuelta. Bueno, nosotros seguimos con Cristín Folk, hablando del tema Itaipú y la renegociación. Y me escribía una persona, abogado, que plantea algunas cuestiones, ¿verdad? Dice, por ejemplo, el gobierno no informa ni consulta con el pueblo sobre el tema. Eso ya lo habías dicho, inclusive cuando hablamos en radio, ¿verdad? Una de las cuestiones es la falta de democracia en el debate. Sí. Por la vía de la hipótesis, el Paraguay debe considerar la posibilidad de tener que enfrentarse jurídicamente con el Brasil ante foros internacionales para defender los intereses paraguayos en Itaipú. ¿Vos crees que eso es posible? Claro que es posible. Todas las opciones deben estar en la mesa para Paraguay. Hay unas preguntas muy interesantes jurídicas en cuanto a Itaipú, en cuanto a cómo fue firmado el Tratado de 73, pero también cómo fue firmado el Tratado de 1872, que es aún más llamativo. Entonces yo pienso que hay que poder poner todo en el debate. Por eso la universidad tiene, y no simplemente una universidad, como la academia en el país, tiene el papel muy grande de involucrarse en la conversación sobre el futuro de Paraguay. La pregunta que mencionaste antes de cerrar el bloque antes era, ¿por qué una académica en Estados Unidos está tan interesada? Bueno, empecé porque yo soy fascinada con justicia, con la ciencia ciencias políticas, ciencias ambientales, etcétera, la cultura, etcétera. Y Paraguay era un lugar para estudiar eso, porque desde acá se podría ver dinámicas muy interesantes en la región, etcétera, etcétera. Entonces era como un interés moral, así de compromiso, también intelectual. Y después me casé con alguien en Paraguay y ahora tengo un hijo. Y entonces el futuro de Paraguay es más personal para mí. Entonces por eso, por muchos intereses estoy comprometida. En cuanto a la pregunta de, bueno, ¿debería Paraguay enfrentar o abrir conversaciones jurídicas sobre el tratado? ¿Por qué no? Claro, y eso debe ser discutido, debatido en las facultades de Derecho en el país, que hay 1 millón de facultades de Derecho en el país. Entonces deben dialogar, debatir eso, entender la ley, el derecho dentro de Brasil, derecho internacional. Sería buenísimo eso. También pienso que la universidad tiene un papel clave en todas las preguntas que estamos haciendo. Especialmente yo vengo hablando, nosotros en la Universidad de Duke hablamos mucho de la necesidad de industrializar el país. Y la pregunta es ¿cómo? Y la respuesta es las investigaciones de las universidades que están siendo hechas acá sobre las posibles ofertas que Paraguay puede ofrecer al mundo, pero también las demandas, el creciente demanda en el mundo y cómo Paraguay podría satisfacer esa demanda. Esa investigación es el papel de la universidad y por eso la universidad es tan importante en la conversación sobre Itaipú y sobre el futuro de Paraguay. ¿Y vos ves que hay en este momento esa participación de la academia? Yo veo que la universidad en Paraguay es muy interesante. No tiene el apoyo suficiente en términos
de políticas públicas en apoyo financiero, pero hay investigaciones en la universidad. Yo estoy acá por la invitación de la Facultad Politécnica, pero de la Universidad Nacional, pero no es la única que está haciendo investigaciones muy interesantes que serían útiles para el país. Ahora, ¿qué hay que hacer? Y también quiero mencionar que tenemos muchas personas becadas de Becal y otras becas en mi país, en otros países en el norte. Todos ellos están armando tesis. Algunos de ellos son muy interesantes y debe ser así puesto en camino. Y no veo que hay un plan para eso. No veo eso en el Ministerio de Industria y Comercio, no veo eso en el Parque Tecnológico de Itaipú, que no veo lo que están haciendo ellos. Hay estructuras que podrían ser usadas para fomentar las ideas de los jóvenes en este país, que son brillantes. Todo esto que estabas mencionando, sobre todo el tema de cómo hacemos el uso de la energía, Paraguay tiene una cuestión, una incongruencia inexplicable, supongo yo, para gente de afuera. Debe ser uno de los países con la mayor cantidad de energía renovable disponible en el mundo per cápita. Sin embargo, cuando vemos nosotros qué tipo de energía consumimos, el grueso de la energía que se consume sigue siendo biomasa, es decir, producimos energía a partir de quemar leña. En segundo lugar, son los hidrocarburos, que se importan en un 100% porque nosotros no tenemos petróleo. Y recién en un tercer lugar aparece la energía eléctrica. ¿Eso cómo se explica? Se explica porque la economía está enfocada en producir productos primarios, es decir, soja, y procesar la soja un poco sobre leña. No entiendo cómo la soja es a leña, pero es. Carne parecido. Aún industrias de fábricas usan leña. Entonces, yo quiero ser muy clara en no culpar a las casas paraguayas por su consumo de energía. Esas casas no tienen opciones por la calidad de distribución de energía. Como anoche experimentamos, había lluvia y se fue la luz en este país. Lo que yo veo es que hay una oportunidad acá de cambiar Paraguay, no para llevar Paraguay al siglo XX, sino al siglo XXI, donde hay fuentes de energías renovables que son más micro, que no son así simplemente usinas muy grandes, pero son paneles solares en las casas. O no hay mucha energía eólica en este país, en los embalses sí hay. Y entonces ahí empezar a pensar cómo satisfacer la necesidad para electricidad de manera renovable en el país. ¿Por qué? Porque la demanda está creciendo en Paraguay. Y eso es algo que los brasileños están calculando, que la demanda está creciendo en Paraguay y Paraguay va a consumir su mitad de Itaipú. Y los brasileños están construyendo otras fuentes. Y en Paraguay no hay otras fuentes de energía renovables que son previstos para hacer sí hay planes ahí en unos escritorios, pero no hay construcción. Y eso afecta la capacidad de Paraguay para maniobrar en la negociación. Mencionaste que hay como una inquietud en Paraguay en cuanto a enfrentar Brasil. Entonces, ¿deberíamos hablar sobre derecho internacional? Claro, es algo que se debería hablar. Lo que Brasil no puede discutir es que la mitad de la energía es paraguaya, pero también sabe que Paraguay va a usar toda su capacidad instalada en 10, 15, 20 años. Y la pregunta es de dónde va a venir esa otra energía. Y la capacidad o la habilidad de construir otras fuentes es una ruta de industrialización que Paraguay debería aprovechar, porque construir otra cosa sería empleo, conocimiento, etcétera. En este momento, vos hablabas de un plan de la ANDE. Sí, el plan maestro de la ANDE. El plan maestro de la ANDE, que lo revisaron en la universidad y que les pareció un muy buen plan,
y que nosotros prácticamente no lo hemos discutido, digamos, a nivel país, por lo menos en la opinión pública muy poco nos hemos enterado. Creo que la culpa es del Estado, sobre todo que no supo promocionarlo. Pero ¿es un buen plan ese? O sea, ¿es una base? Es un buen plan que debe ser ejecutado y apoyado. Y así hay que hacer seguimiento con ese plan. Ese plan ve que hay la necesidad de invertir en ANDE y tiene una hoja de ruta de cómo invertir en las instalaciones eléctricas en el país, mejorar la calidad de distribución, etcétera. También porque hay necesidad para eso, pero también porque saben que el consumo va a aumentar. Pero también tiene previsto dónde Paraguay puede sacar otras fuentes de energía renovable. Entonces tiene así en un Excel PowerPoint muy pequeño, así donde hay que así abreviaciones estilo ingenieros, tienen como un mapa de la capacidad para energías renovables en el país. Y este plan debe ser implementado y ANDE necesita el apoyo del Estado para hacer eso, porque va a necesitar fondos, va a necesitar recursos financieros y también va a necesitar la voluntad política para cumplir todo eso. Para mí es bastante interesante, pero también señala la dificultad del tema de energía en general. El tema de energía es algo muy técnico. Y si solamente hablamos en megavatios hora o kilovatios hora o líneas de 500 kV, eso no comunica con la gente y hay que informar a la gente. Informar a la gente no quiere decir meter como un montón de números a la gente, no simplemente eso. Quiere decir que tomamos el tiempo para entender sus preguntas y contestar sus preguntas para que ellos entiendan qué estamos diciendo. Estamos diciendo, la demanda está creciendo. Ahora Paraguay tiene solamente eso construido, entonces tenemos que construir más. Todos en Paraguay entienden eso. Entonces hay que buscar cómo explicar esa visión también. ¿Habría que desregular el mercado de la energía en Paraguay, permitir que el sector privado invierta y se conviertan también en generadores de energía? Podría ser, eso también debería ser algo sobre la mesa para hablar, pero no sería como una solución mágica a la situación. Privatización o desregular, etcétera, no es la solución si no hay un plan sobre cómo vamos a seguir mejorando el sistema de energía. No fío simplemente en eso. Y el ejemplo que quiero dar es el ejemplo de transporte acá en Paraguay. Hay una empresa estatal de tren, pero no hay tren. ¿Por qué? No porque no es privatizado, porque no hay una visión para construir un tren eléctrico en el país que tiene más generación de energía renovable per cápita o más exportación per cápita. Tampoco hay colectivos en la ciudad que contaminan mucho, que causan mucho daño a las calles y que no son seguros para la gente y yo he tomado colectivos en Paraguay desde el principio, así andaba. Compramos un Chilere recién, pero andamos así en colectivo por décadas acá. No son seguros para la gente. Hay la capacidad de electrificar o usar hidrógeno verde para mover los colectivos en el país y no así contaminar tanto. Eso no es una idea nueva. Es una idea que hay que cumplir y hay que hacer. Y el obstáculo allá es una falta de cumplimiento del parte del Estado en seguir políticas públicas de largo plazo y de trabajar en temas concretos. Dos cuestiones más. Hasta hoy no tenemos un ente regulador en el mercado eléctrico y en el mercado energético, ni un ministerio de energía. Tampoco. ¿Eso es un problema? Es un problema. Es que a veces la realidad paraguaya es como nuestra realidad es normal y a veces no notamos cosas que son bastante llamativos. En Paraguay algo bastante llamativo es que toda la electricidad viene de
fuentes renovables. Eso es bastante interesante en todo el mundo y es algo que intelectualmente debe atraer atención a Paraguay. Acá es normal. Otra cosa que acá es normal es que no haya un ministerio de energía en un país cuyo uno de los productos más importantes en el país es la exportación de energía. Cuando estaba yo en una cena hablando de este tema acá en Paraguay con alguien que no es paraguayo y no es de Estados Unidos, y mencioné en la radio que no hay ministerio de energía, y su cara cuando escuchó eso: no hay un ministerio de energía. Bueno, no, ¿qué quiere decir? Que no hay un ministerio de energía. No hay. Es impensable que no haya, especialmente como hay una política energética aprobado en 2016 por el entonces presidente que llamaba por un ministerio de energía. ¿Por qué no se cumplió eso? Hay que hacer otra pregunta. ¿Quién beneficia del hecho de que no haya un ministerio de energía? ¿De interés de quién es eso? No es un accidente si hay una política energética aprobada que no haya un ministerio de energía. Y la respuesta es la gente en este país y quizás en otros países que beneficien del status quo. Pero la gran mayoría acá no benefician del status quo. O sea, esa minoría a la que le beneficia el status quo es la que no le interesa que haya un ministerio de energía. Sí. Que no haya planificación energética, que no haya gente entrenada en derecho de energía o gente que está pensando en fuentes renovables, que no haya como una capacidad de generar al nivel del gabinete opciones de energía para el país. Lo que sí hay, que es muy fuerte, es como la Dirección General de Paraguay de Itaipú. Pero esta persona debe ser bajo el mandato de un ministerio de energía en vez de ser como casi un ministro. Entonces hay como un imbalance, que no hay alguien en Paraguay que está pensando para Paraguay sobre su futuro energético, que no está en una entidad binacional que tiene que balancear la relación con Brasil. Y ese es el trabajo del DGP. Hablabas vos del status quo, de los que se benefician del status quo. En Paraguay los salarios más altos del país se pagan en Itaipú. Los mejores beneficios que pueda tener cualquier trabajador público o privado están en Itaipú. Itaipú además creó algo que se llama fondos sociales, un dinero que usan discrecionalmente los gobiernos de turno. Yo pregunto, todo eso, salarios que son del primer mundo, ventajas adicionales, dinero disponible, caja chica, ¿esa no es una estrategia para mantener el status quo? Aquí cuando yo digo que Paraguay debe aumentar sus expectativas, aquí quiero ir. No estoy buscando bajar salarios de Itaipú. Eso es lo que está haciendo Fiespi. Yo no. Lo que yo pienso es que hay que aumentar los salarios en Paraguay. Sí. Eso es lo que hay que hacer. Hay que pagar a la gente algo decente, donde ellos pueden vivir de su trabajo. Hay que reconocer el valor del trabajo. Un ejemplo de eso es que, por ejemplo, la gente en el campo no tienen acceso a un mercado para sus productos. Hace unos años estaba yo en la Plaza Uruguaya y vi un hombre así, un campesino vendiendo cordero y por como 35,000 al kilo, que es pequeñísimo. Y bueno, yo dije, a mí me encanta cordero, entonces por favor quiero comprar. Entonces sacó un cordero y me hizo la corte más cara, con un saw, y pagamos como 65,000 por algo que debería costar en Estados Unidos algo como 400,000. ¿Por qué me vendió eso tan barato? Porque él no tiene acceso a un mercado. Y yo pienso, no que hay que bajar los salarios en Itaipú, sino hay que ver cómo subir
la expectativa de ese campesino y sus corderos tan hermosos para que ellos reciben más. Esa es la respuesta que diría yo. Ahora, la cuestión es quiénes ocupan esos cargos en Itaipú y ganan esos salarios. Porque si tuviéramos la mejor gente del país ocupando esos cargos, creo que nadie podría discutirlo. Pero ¿qué pasa cuando es un operador político? Lo que acá se llama un presidente excepcional. Alguien que con suerte terminó la secundaria y ocupa ese cargo y tiene ese salario. Eso es algo que la gente en Paraguay tiene que debatir, si ustedes están satisfechos con eso. Y eso es algo que los partidos políticos también pueden debatir. Mi enfoque no ha sido como la planilla de Itaipú. En un sentido sí, yo quiero más gente capacitada en todas las áreas de Paraguay, pero la planilla de Itaipú para mí no es tan importante como cómo van a ejecutar un plan industrial en este país. Cristín, ¿cuánta gente trabaja contigo en la facultad? En la facultad es una buena... ¿En la universidad? En términos, ¿quién trabaja sobre Paraguay? Tenemos un equipo como de 2 o 3 personas permanentemente, más o menos, que estamos trabajando en eso. Hay un centro de estudios de América Latina y también tenemos alumnos. Y ellos son la joya, porque tenemos alumnos de grado y alumnos de posgrado que están trabajando con nosotros. Y eso puede ser por 1 año, por 2 años, por 2, 3 meses, depende del proyecto. ¿Y por qué eligieron Paraguay? Porque yo estaba fascinada con Paraguay y hizo una propuesta a Duke diciendo que hay la capacidad de tener impacto, que nuestras investigaciones podrían tener impacto real en un país. Y eso es lo que quiere hacer mi universidad. Mi universidad no es como tan bondadosa. Tiene sus intereses y sus intereses son su prestigio. Y el prestigio de la universidad viene de investigación. Mi universidad es la mejor el mejor sistema de hospitales en el estado donde vivimos. Ellos tienen como nexos de innovación, emprendimiento con compañías que ni entiendo qué están haciendo, gente levitando, no sé. Y también hay investigación sobre regiones en el mundo. Y no estoy exagerando en cuanto a están haciendo cosas con magnetismo que no entiendo. Entonces, tenemos investigación en Medio Oriente, en África, en América Latina. No muchos en Estados Unidos estudian en Paraguay. Duke tiene alguien que estudió la energía en Paraguay y yo pude así a juntar gente que estaban interesada también en el tema. Qué importante, esto ya ajeno, digamos, a todo el tema de la discusión sobre Itaipú, pero conseguir resultados con una investigación genera prestigio y el prestigio es un buen negocio para la universidad. El prestigio es un buen negocio para la universidad porque lo que hacemos es buscamos. Eso es algo muy importante en Estados Unidos. Por eso quiero salir como de discusiones de izquierda, derecha, peleas así. En los Estados Unidos, algunos de los gran capitalistas lo que hicieron con su riqueza era donarlo, era sembrarlo en cosas que sirvieron a la sociedad. Y la Universidad de Duke es una universidad que viene de dinero de un tabacalero, de Washington Duke. Y entonces estamos hablando de cigarrillos. Ahora no se puede fumar en la universidad. Y con esa riqueza lo que hicieron era fundar lo que era previsto como una universidad del mundo en el sur de Estados Unidos, donde no habían tantas universidades tan famosas. Las universidades más famosas en Estados Unidos, como Harvard, Yale, etcétera, están en el norte. Entonces tenían una visión para hacer eso en el sur y consiguieron eso. Bueno, si algún tabacalero nos está viendo, porque hay algunos muy importantes en Paraguay y quieran hacer esa inversión, sería muy interesante. Qué importante es, para cerrar nomás porque se nos va el programa, qué importante es el aporte de la academia en resolver los problemas de la gente. A veces nosotros todavía tenemos la academia que está como muy alejada de la realidad que vive la gente. Y en realidad el rol principal es encontrarle soluciones a los problemas reales. A los problemas sociales, por eso necesitamos tener especialistas en ciencias sociales. Hay que estudiar gente en posiciones de vulnerabilidad. También estudios de las ciencias naturales, de medicina, de biología, de química.
Todo eso es parte, estudios en el arte, como la religión, etcétera. Todo eso es lo que hace mi universidad en mi estado. Mi universidad es el empleador número 1 de mi estado. Y entonces es bastante grande. Y lo que hace es desarrollar ideas para empresas que después están así fundadas y financiadas por inversores privados, etcétera. La universidad beneficia de eso porque atrae atención y reputación. Eso es lo que debe pasar acá en Paraguay. Que hay que conectar la academia con las necesidades de la gente en Paraguay y así generar soluciones. Las soluciones que hablamos anoche eran transporte eléctrico. No es un secreto, no es algo mágico, es algo que va a pasar en todo el mundo. La pregunta es cómo va a llegar a Paraguay. Cristín, realmente fue un placer, ¿eh? Igualmente. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, nosotros cerramos, nos vamos a estar viendo mañana. Mañana vamos a hacer, conte que esto fue político, económico, acá hubo de todo y creo que realmente, para mí por lo menos fue deliciosa la charla. Mañana vamos a estar ya con Estela Ruiz Díaz, el debate va a ser seguramente político, así que nos estaremos viendo. Gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz resto de jornada.